Partner, buen día, buenos días. buen todo, que ya se acerca la primavera, Sí. ya el calorcito se siente, digo, Así no parecen nosotros acá en nuestro invitado que ya les presentaremos, pues estamos muy contentos, tenemos la gran oportunidad de hablar de hoy un tema sumamente importante, Así es. que creo que es importante poder dar esta semilla a la tribuna, a la gente que nos sigue, a los chicos, sobre cómo cuidarnos, sobre cómo realmente comprometernos a hacer caso, porque de repente creo que eso es lo que nos puede pasar. Uh-huh. Y pues qué mejor manera de poder platicar este tema con el doctor Fernando. Fernando, muchísimas gracias. Un gusto, doctor Fernando Híjar, muchas gracias. Estamos como siempre de visita. Así aquí, es. amablemente, Fernando nos recibe. Bienvenidos aquí a estos aposentos, con mucho gusto y un honor que me hayan solicitado. No, hombre, gracias, Fernando. Y sobre todo, partner, ahí ayúdame para darle la palabra al doc, que se presente, que nos diga quién es, qué hace, de dónde viene y a dónde va. ¿Quieres que te presente? Te presentas. Como tú, ahora sí que es su programa, aquí tienen su casa. Gracias. Digas, con gusto. Bueno, primero hay que decir, partner, que estamos en las instalaciones aquí del doctor Fernando, que es una clínica de rehabilitación, Clínica Fisiolife, acá en Luis Pérez Verdía, 572, Colonia Ladrón de Guevara, lo que gusten. Acá tenemos pues todo el tema de medicina musculoesquelética, hablando desde nutrición, rehabilitación, procedimientos también, hasta el mismo, tenemos dentistas también acá, y pues bueno, todo lo relacionado con el aparato locomotor. Muy bien. Pues preséntate, doc. Bueno, pues mucho gusto, soy el doctor Fernando Híjar, especialista en medicina del deporte. De repente los médicos nos adornamos mucho con los cuadros, a mí no me gusta eso, pero pues vale la pena decir, tengo una alta especialidad en intervencionismo ecoguiado, que digamos son procedimientos hechos guiados por ultrasonido, y una maestría en entrenamiento de fuerza para alto rendimiento, ¿no? Lo que me lleva más hacia mi orientación más por gusto, que es el alto rendimiento como tal. Y aparte futbolista, doctor. Aparte futbolista, soy también, bueno, disque, en su momento lo fui, ahorita ya pues es una sombra, pero me encanta, apasionado por el deporte, todos, pero en particular el que más me fogueó mi padre también, pues que es el fútbol, que es el que más me gusta. Existe algo, es un proyecto muy lindo que tenemos, estamos creciéndolo todavía, se llama la Selección Mexicana de Médicos, vamos a mundiales, hay mundiales médicos, muy buen quórum, acabamos de ir a Irlanda el año pasado, este año, cada año es en Costa Rica, entonces, pues bueno, yo se supone que soy el 9 del equipo, a ver, de repente no traigo la brocha fina, pero bueno, soy el 9 del equipo. No, y déjenme decir, tribuna, que el doc trae la estatura para ser delantero, central y basquetbolista, ¿no? O sea, ahora sí, las sillas nos dan al nivel a los tres, pero ya parados sí es otro show. Sí, no, es que no están viendo los ladrillos acá abajo. Pero no, ahora sí que divertido ahí el tema de patear el balón. Fer, no me dejarás mentir, creo que todo lo que alguna vez lo hemos hecho, pues es la manera en que te relajas, te desestresas. Hoy día, tristemente, se está rebasando la manera en que la gente descarga su enojo en el fútbol. He visto barbaridades hoy día en redes sociales que están saliendo de temas, pero no nos salgamos porque finalmente lo que pasa en esas canchas tiene que ver con lo que hace hoy día Fernando en el acompañamiento en la medicina deportiva, que corrígeme, Fer, que no hay, o bien está creciendo el tema de la especialidad, está creciendo precisamente la posibilidad de tener distintas alternativas, medios, especialidades, valga la expresión, dentro de la medicina, y sobre todo hoy en el objetivo que tenemos, doctor, en el programa, en este episodio, es cómo adoptar precisamente, medidas preventivas para nosotros como adultos que llegamos a practicar algún deporte, o al menos bajamos las escaleras. Sí. Y finalmente también nosotros como papás en relación a nuestros hijos, que pues, finalmente pues no somos ajenos en realidad a que a nuestros hijos puedan tener alguna lesión o puedan tener cierto dolor, en cómo poder anticiparlos o detectarlos, identificarlo para poder tomar decisiones o llevarlo con un especialista. Y después, finalmente, es qué tenemos que hacer en caso de que exista también un tema de lesiones, lo más común, que pues puede ser, corrígeme, desde una torcedura de tobillo, una dislocación, una fractura, una descalabrada, y pues precisamente eso es lo que queremos hoy día transmitir con nuestra tribuna, pero sobre todo, pues desde la parte especialista, ¿no? A mí no me pregunten de doctor porque pues, ni para las curitas. Pero antes, doc, perdón, ya para que te arranques con confianza, es tu casa. Hombre, aquí no vetamos nada. Okay. Sale transparente el podcast.
Antes lo platicábamos fuera de cámara, sí me gustaría que explicaras, porque traemos una mala idea de cuál es la diferencia entre un médico del deporte y el traumatólogo. Justo, creo que sí es una parte muy importante a entender. Yo siempre de repente cuando me preguntan les digo que el médico del deporte es un fisiólogo, o sea, es un estudioso de las capacidades físicas que se encarga de diagnosticar, tratar todas las capacidades físicas, vamos a hablar del tema físico, en cualquier grupo etario, o sea, cualquier edad y bajo todas las circunstancias posibles. O sea, desde el crecimiento y desarrollo de los niños hasta el buen envejecimiento de los adultos, en un buzo a 100 metros bajo nivel del mar o, por ejemplo, en alpinismo, en el Everest y demás. Entonces, el que realmente puede identificar, diagnosticar y tratar, mejorar o hasta prevenir o tratar alguna lesión consecuente con las capacidades físicas es el médico del deporte. A diferencia del ortopedista, que es el cirujano del equipo, hay que entender que en la medicina nosotros le llamamos que es el sistema multidisciplinario, donde no solamente entran los médicos, también los psicólogos, nutriólogos, fisioterapeutas, odontólogos. Por ejemplo, en el boxeo es bien importante, no puede competir un boxeador si trae caries, por ejemplo, cosa que de repente no se sabe, pero esa parte de medicina integrativa, el que recae como la parte de toma de decisiones y la visión general o más integral es el médico del deporte. El ortopedista es un brazo de esta medicina deportiva donde involucra lo que tenga que ser resuelto con cirugía. Hay que entender que la medicina nos ofrece al día de hoy cuatro tipos de tratamientos. Yo les agrego la quinta, digamos, para poner un parámetro, ya lo veremos después, que es los medicamentos, que son para los síntomas, la fisioterapia, que es el eje central de tratamiento. Si es un sistema mecánico, el tratamiento debe ser mecánico. Alguna infiltración o algo de lo que estamos haciendo más novedoso como células madre, infiltración con un viscosuplementador o algo mecánico que nos ayude al rendimiento, y cirugía. Realmente en esa parte es donde nos ayuda el ortopedista, en esa parte de las cuatro. Imagínate las otras tres, pues realmente sería muy injusto al ortopedista achacarle que además de todo lo difícil que es saber cirugía y poder operar la parte técnica, pues bueno, conocer lo demás, ¿no? Entonces para eso existen otros especialistas, en este caso el médico musculoesquelético, que es lo que normalmente en el mundo así se conoce, pero aquí en México es el médico del deporte. Ok, entonces, déjame entender, tú no operas. No, yo no opero. Realizamos procedimientos de consultorio como cualquier médico clínico, que es la diferencia entre los clínicos y los quirúrgicos, pero no operamos. No. Ok. Otra pregunta antes de ahora sí te arranques es, en el medio del fútbol se utiliza mucho al sobador, ¿sí? De que ya te torciste, ve con el sobador y que conozco un entalado y tal, que muy bueno, y te haces cola hasta de semanas para que te atienda. ¿Qué tan recomendable es, de veras, ir al sobador o venir contigo? Híjole, no, pues nada, es como echar una plegaria, ¿no? Es una decisión muy personal. De repente hay que entender, por ejemplo, me pasa en torneos como los Grand Slam o los de tenis, piden acupunturistas y osteópatas. Digamos que el término apropiado sería un osteópata, un quiropráctico. Obviamente aquí en México le decimos sobador, pero es un tema técnico. De repente habrá gente que tiene unas manos y un don tan importante de empatía que puede sanarte simplemente, casi con tocarte, que tiene que ver con ese que te dejes tratar, por realmente decir que la base científica obviamente es donde entra el fisioterapeuta, que es un licenciado que tiene las bases, el conocimiento y la certificación para poder hacer la manipulación de medios físicos, la masoterapia, que es, digamos, lo que la gente que conoce de sobador, pero que son muchos tipos de terapias muy buenas, y la prescripción de ejercicio terapéutico, realmente, que es la parte más importante de la fisioterapia, ¿no? Entonces, pues no es que no lo recomendaría para nada en lo más mínimo. Hay que entender que de repente en algunos lugares es lo único que se tiene, y ese sana colita de rana es lo mismo, al final de cuentas. Pero literalmente, o sea, existe una base científica detrás de todo eso, y el que lo tiene que ejecutar se llama licenciado en fisioterapia, kinesiólogo o licenciado en rehabilitación. Ahí, mi partner habla obviamente de cómo venimos desarrollándonos históricamente, ¿no? Sí, claro. En donde precisamente nos aplicaban la técnica de Miyagi-san y decían, no le sigues y vamos jugando, ¿no? El marihuanol, y vamos. Que hoy era tan famoso que hasta por eso César Chávez salió ahí en la promo, ¿no? Pero precisamente, ¿cómo poder identificar nosotros como papás? Porque finalmente cualquier deporte no está exento, tristemente, de que pueda causar algo, ¿no? Desde vas corriendo y pisas mal y adiós tobillo, o hay una caída y puede haber pues laceraciones o puede haber golpes. Obviamente, pues en el fútbol es un deporte de contacto, el básquetbol, el voleibol, o sea, la realidad es que hoy día, pues en ningún deporte estamos exentos, porque hasta en el golf, un palazo, un
pelotazo, ¿no? No, se rompen de muchas maneras en el golf también. Y cómo entendemos nosotros como papás precisamente la gravedad de esa lesión o en dónde interviene cada cual. ¿Por qué? Porque de repente es una jugada de un tiro de esquina, un choque de cabezas y un niño sale más afectado que en otro y trae un chichichón aquí en la cabeza, ¿no? O sea, de repente lo más práctico es hielo, de repente es la presión, o sea, porque finalmente es como nos ha ido en la feria, es como de repente reaccionamos y son momentos pues, de tensión, de estrés. ¿Cómo identificar o cómo poder entender nosotros como papás que puede ser algo grave, que sea, o sea, finalmente el acceso médico también, oye, pues tengo que ir al Seguro Social con mi médico familiar o con el de la clínica. Finalmente, o sea, tenemos que ser también reactivos y entender estas situaciones. Y como la otra es también, o sea, hay una barrida, hay un golpe, hay un mal paso y traes el tobillo de este tamaño y dices, no, pues con una sobada sale, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo empezar nosotros también a entender esta parte de tanto de prevención como de atención inmediata? Inmediata, ¿no? Justamente lo que acabas de decir, realmente la palabra que nosotros conocemos es primeros auxilios. Okay. ¿Cómo definir que alguien necesita primeros auxilios? Acá yo partiría de dos cosas, el deber ser y lo que es realmente, ¿no? El deber ser, pues es obviamente por norma oficial mexicana, tenemos que ante un evento deportivo, tiene que haber ahí al menos, por ejemplo, un fisio, un médico, un paramédico, una ambulancia, pero seamos sinceros, pues la verdad estamos expuestos todo el tiempo y de repente no hay nadie, ¿no? ¿Qué podemos hacer? El deber ser también viene de que la clase de educación física de la primaria nos debieron haber enseñado primeros auxilios a todos y a saber qué hacer y qué es un esguince, obviamente, volvemos, el deber ser. Pero el ser es que a veces uno no sabe y anda como gallina descabezada hacia dónde corro, ¿no? Normalmente hay que entender, un resumen así rapidísimo para esto es dos cositas. Puede mover la extremidad o si es en la cabeza o es un órgano vital el golpe, aquí lo dividimos en dos tipos de lesiones, las que son traumáticas y por sobreuso. Entonces, las que son traumáticas siempre tendrá que ver con el tema de proteger otro golpe. Si de repente es en la rodilla, el tobillo se hizo hinchado, tal, pues sí será proteger la parte más importante, pero ¿qué pasa si es la copa y es la final, ¿no? Y demás. En el tema de lo que es por sobreuso, lo que vengan lesionados, un tirón, un desgarro, algo que no fue por un golpe, sino por una sobreexigencia, también son parámetros diferentes. ¿Yo qué te diría? Específicamente cuando algo se presenta traumático, en etapas infantiles, no vale la pena arriesgar a los niños, porque los niños son de plástico. De hecho, hay algunas fracturas que pues a veces ni se ven y está fracturado. Y el niño a veces no le duele tanto. Y hay otras cosas que duelen muchísimo y no tiene nada. Podría seguir con un analgésico y vámonos. No vamos a saber cómo hacerlo. Entonces, si no hay un médico allá, ante un traumatismo, evitar. Y un caso bien importante que tú dijiste, un choque de cabezas. Imagínate, hoy por hoy la FIFA regula que los niños no deben hacer cabezazos. Debe ser falta tirar un cabezazo porque hay un riesgo de traumatismo craneoencefálico crónico. Pues ahora imagínate un choque de cabezas, ¿no? De hecho, lo consideraríamos como un traumatismo craneoencefálico leve de inicio. Okay. Si no pierde estado de alerta, si se siente bien el niño y tal, debe suspender actividad por protocolo, y es un protocolo de concusión, así se llama. Entonces, de repente, ese tipo de situaciones, pues no las vas a ver los papás, ¿no? O el medio en el que están, si no están educados en esto. Yo te diría muy sencillo, de inicio, un tema traumático que genera alguna lesión, laceración, edema articular, o sea, que se hinche y demás. En los niños, no son las copas mundiales y no viven de eso. Hay que primero buscar atención, por más que el niño no le duela, sinceramente. Y sobre todo si es un golpe de cabezas. Por más que el niño esté muy bien y demás, hay protocolos donde él tarda a veces tiempo en hincharse simplemente el cerebro, ¿no? Después de una desaceleración, sobre todo en la cabeza. Entonces, no hay que arriesgarse, hoy los protocolos están muy bien diseñados y obviamente la parte importante que nosotros tenemos que empezar a hacer es el conocer y darnos a conocer y divulgar, ¿no? De repente, pequeños videos, cositas que estamos consumiendo, ya nos pueden dar muchas herramientas. Lo ideal es que alguien, al menos el entrenador, cuando es un lugar donde no hay médico, el entrenador tiene que ser el que debe saber de primeros auxilios y saber discriminar justamente, pues si bien no hacer un diagnóstico certero, discriminar si puede seguir o no. Esa sería la realidad hoy en día en el fútbol, sobre todo infantil, juvenil y hasta semipro. Ok, hay dos temas que tocaste bien interesantes, Doc. El primero, el golpe de la cabeza. Mi hijo fue niño de guardería, del IMSS. Y en el protocolo de las guarderías del IMSS decían que cuando el niño sufría un golpe de cabeza, lo tenían que mantener despierto, por muy leve que hubiera sido el golpe, 2 horas. Sí, van cambiando los protocolos de repente, en los niños también más chiquititos, sobre todo ya a nivel de guardería, cambian, porque ya es otro peligro también,
pero justo hay que estar en vigilancia, porque justamente un golpe simplemente ni siquiera un golpe de desaceleración de cráneo, le llamamos el síndrome de shaking baby, justamente los que los agitan, por ejemplo, puede generar un edema cerebral. Y ese edema cerebral, conforme se va inflamando y como la cavidad no se puede expandir más, pues hasta puede generar problemas como parálisis cerebral, ¿no? En los bebés muy chiquititos. Casos, obviamente, ahorita ya de fútbol o más traumáticos, es el mismo escenario. O sea, hay que vigilar a los niños. Por eso, obviamente, la atención inmediata y no dar por sentado que por más que el niño dice su nombre, cómo está y se siente muy bien y quiere meter el gol del gane, es por protocolo, se tiene que suspender la actividad. Y hay una batería que, como les comentaba, debería saberlo el entrenador, que se llama SCAT, ahorita estamos en el 6, el protocolo 6 a nivel internacional, que es ese protocolo de concusión de ver qué tomar de decisiones para hacer después de un traumatismo, ¿vale? Aunque sea leve. Y ahora va el tema del entrenador. Mi hijo inició con los Leones Negros de la OVG en las escuelitas, y un día se lesionó, uno de los niños se lesionó, y le dije, ¿no lo vas a ir a ver? Dice, espérate, si se levanta solo y entonces sí, pero si el mismo niño me dice, profe, venga, es cuando uno va y lo revisa. Yo en lo personal como papá eso lo vi mal. Fíjate, y hablamos otra vez del ser, está muy chistoso porque yo también de esa regla les digo de repente a los chicos que rotan conmigo, por ejemplo en Astros de Jalisco y demás, cuando el jugador se cae y se golpea, dale sus 10 segundos de gracia. Porque es cuando el jugador, el atleta revisa tal, y hay unos que hacen pancho y hay otros que se levantan. Los que se lastiman realmente no se levantan, y ahí es donde va. Y de hecho, ya hablando de temas semiprofesionales, pues sí tenemos que tener un protocolo donde no puedes entrar simplemente por cualquier golpe. Normalmente sí se les da sus segundos de gracia. Y ahí es donde se evidencia que está o que no está. Pero ya eso es como un colmillo, una mañita y nada más de lo que en experiencia y en criterio tenemos. Lo ideal, pues obviamente va a ser revisar cualquier cosa. Pero sabemos que es un deporte que a veces se presta para muchas otras cosas. De repente hay golpes que no van a pasar de allá, pero pues que hay que ganar tiempo. Entonces casi siempre es un tema ya más de colmillo. Es un tema que incluso hasta, porque lo hemos escuchado y yo lo he visto, o tú sabes quién, que había temas que hasta hacían que los niños hicieran, o sea, tristemente, valga la expresión, o sea, hay demasiada información, tenemos demasiado acceso a videos hoy día. Muchos ejemplos. Donde hoy día, yo siempre digo, los primeros 5 segundos lo chupó el diablo. Si se levanta es porque se aguanta porque no lo chupó el diablo, ¿no? Cuando hay algo, dolor o es un golpe, yo siento que los mismos niños lo van a referir. Pero tristemente hoy día, y hemos visto en cancha, el niño exagera las acciones. ¿Por qué? Porque ahí entramos los papás ahí. El consejo. No, y empiezas y ves un contacto y todos los papás gritamos y árbitro y que falta y que traigan al paramédico y que ya se metieron 5 a la cancha para darle aire nada más porque también al chico le dicen en la cancha, espérate, estás bien a tiempo. O sea, que son cosas que pues no dejan de ser parte de la competencia, del entorno, pero que tristemente hay otros casos en donde llegamos a normalizar el show y tampoco le damos, a ver, como dice mi padre, o sea, el Inge es en qué momento entra cuando es algo verdaderamente que puede ser delicado incluso, ¿no? Hasta el mismo choque de cabezas, de repente sigue la jugada, el árbitro ni siquiera está al pendiente, porque aparte nos mandan árbitros que perdónenme, pero pues de repente ya no están pitando desde media cancha cuando pues, el ritmo de los chicos, de los jóvenes, pues ya es mucho más dinámico y estar a la distancia, pues no te puedes percatar incluso de si el niño que tuvo el choque, cómo se está comportando, ¿no? Si está caminando equilibrado, si al menos está consciente del entorno en el que está. Si nosotros no nos damos cuenta porque nos gana estar gritándole en la cancha, porque nos gana estar reclamándole al árbitro, diciéndole sandeces al medio mundo, papás, que no entendemos. Hoy día realmente, ¿cómo nos vamos a ocupar o qué podemos trabajar para estar atentos a cualquier situación? Porque estamos más pendientes de si fue falta o no, reclamándole al entrenador o a los otros jugadores o metiéndonos con los chicos, que cuando realmente vemos un jugador en el piso quejándose, o incluso en un estado de una lesión, que esperemos nunca nos pase. Fuera del entorno del deporte. Entonces, realmente, ¿cómo entendemos? Porque es un tema y una situación que no somos ajenos ninguno de nosotros. Creo que diría y lo resumiría que los primeros auxilios, por ejemplo, y me voy a ir a un caso bien raro, ¿no? Cuando ya tenemos a alguien infartado, alguien que necesita RCP y demás, hemos visto, científicamente hablando,
a lo largo del tiempo por múltiples estudios que la protocolización o la sistematización de la atención es lo que hace que realmente funcione. No estar desesperado y querer hacer y el ímpetu, no, es controlar la situación, evaluarla bien y tomar decisiones adecuadas es mucho más ahorrativo en tiempo que la intensidad. Entonces, regresando al tema específicamente de esto, por eso hay protocolos donde obviamente el árbitro tiene que ser el número uno, es el referee, es el que tiene que dar la entrada al servicio médico, el entrenador que conoce a sus muchachos, que sabe quién es el que pues, le pegan más seguido, por la posición también y demás. Y en este caso el médico, los que atendemos, hasta los mismos papás que en algún momento van a tener el rol de al menos el primer médico, hay jugadas como la que tuvo Raúl Jiménez cuando le abrieron la cabeza, que es como desde que pasó ya sabías que eso no iba bien. Y hay otras que es un golpe, que lo que tienes que dar a veces es tiempo. Muy pocas son las situaciones urgentes de verdad. Normalmente, ¿qué les diría a los papás de inicio, una barrida, un esto, aunque se vaya a esguinzar, aunque se haya llevado el cruzado, por ejemplo, que es el terror de todos los futbolistas, no va, si ya pasó, ya pasó. Sí. No van a hacer nada por desbocarse como caballos. Protocolizar. El árbitro lo ve, llama, el entrenador o el médico en equipo o el mismo papá, se da todo, vamos, se evalúa con calma el mundo. Hay que entender y va a sonar de repente tal vez muy frío, pero si ya se rompió, ya se rompió. Ahora, lo importante es evaluarlo bien para saber si puede reintegrarse o no. Y esa es la parte que, pues sí tiene mucho que ver con el criterio, ¿no? Pero en cuanto a la atención primaria, primeros auxilios de primaria, que es, pues se rompió, está sangrando, páralo y atiende la herida. Se golpeó la cabeza, de inicio es una contraindicación, sobre todo en los niños. Se le inflamó la articulación o no puede ni caminar, no puede apoyar. Hay protocolos tan importantes como un esguince de tobillo, que se llaman los criterios de Ottawa, que si el paciente inmediatamente después se para y no puede apoyar el peso, es casi seguro que está fracturado. Entonces, ese tipo de criterios o protocolizaciones son las que nosotros tenemos, que sí tiene que conocer el árbitro, el entrenador y los papás que estamos en el medio. Pero obviamente vamos a lo mismo otra vez de la educación en ese sentido. De inicio, atengámonos a los primeros auxilios, heridas, golpes en la cabeza, que no pueda respirar o que no pueda mover una articulación. Todos esos, va para afuera, no pasa nada. Un papá de un amigo, doctor Benítez, si me llega a ver, saludos. Él es trauma y él decía, también participó en el Atlas allá en los años aquellos. Y él decía, para cualquier golpe, fractura, así se expuesta, hielo, mientras te atiende. Híjole, es un tema bien bonito porque ya se tiene una evidencia increíble de la limitación del hielo. Okay. Pero hay que entender una cosa, más allá de que el hielo no nos evoluciona favorablemente de repente las lesiones, es muy importante para quitar dolor instantáneo. Lo que es golpes, fracturas expuestas o todo lo que sea heridas expuestas, no, nada, nada. Hay que cubrir y llevarla al hospital. Pero todo lo que sea un golpe, un traumatismo, el hielo de manera local, instantánea, va muy bien. No el cloro de etilo, ese no sirve de nada, que lo sepan todos, no sirve de nada el cloro de etilo, que lo diga y bastantes estudios. Pero sí el hielo, ni siquiera el hielo directo, sino agua de deshielo, enfriar un poquito la zona, me ayuda un poquitito a quitar los vasos sanguíneos, a, digamos, disminuirlos y evitar inflamación, pero su acción es muy instantánea en el momento del golpe. 24 horas después se ha visto que no funciona. De hecho, 24 horas después ya lo que ocupamos es calor. Que siga moviéndose todos los metabolitos de desecho del cuerpo para que se pueda reparar un poquito más rápido. Todavía los atletas lo hacen muy seguido. Por ejemplo, tenemos acá en Astros tinas de hielo donde se sumergen después de los partidos. No hay evidencia y que se sepa no les va a funcionar a nivel biológico, pero hay que entender que el ser humano tiene muchas esferas y una de ellas es el psicológico. Y el hielo ayuda muchísimo a la sensación. Ya con eso está indicado, pero que digamos como una regla general, la verdad es que no. Oye, entonces, perdón, nomás para terminar con el doctor Benítez, ahorita que me estás diciendo eso, yo un día llegué y le dije, oiga, no, es que me esguincé y metí la patita a agua con sal. Me dice, ¿por qué no le pones azúcar, güey? O miel. Dije, cabrón, jala mejor que... Pues si no, güey, te sale lo mismo, dice, no va a hacer nada, cabrón. Sí. La verdad es que ahí, Doc, digo, una de las cosas que creo que también como papás y la manera en que tenemos que entrenar desde casa a nuestros hijos, valga la expresión, es precisamente teniendo este tipo de charlas con ellos, ¿no? Claro. Ante lo que tú estás diciendo de un golpe, de una sensación, de tener cierto estímulo, cierta reacción del cuerpo, del organismo, ante cualquier tipo de situación, ¿no?
uno, la prevención, y yo siempre lo he dicho y se lo decía a Dije en su momento cuando platicamos, yo traté de trabajar, o sea, finalmente, a veces cuando lo vivimos desde la cancha, pues nos es más sencillo como que trasladar o tratar de imponer ciertas cosas, ¿no? Ciertas acciones. Yo, por ejemplo, con Matías hablaba de la importancia del vendaje. O sea, en el tema de los pies, del tobillo, la protección, porque el vendaje sí te ayuda en caso de un mal paso, un pisotón, y la realidad es que hoy día, tristemente, yo veo muchos chicos que dicen, no pasa nada. Y después hablamos de las del uso correcto de las espinilleras, hablamos de no traer, porque ya quieren hasta los parchecitos, o sea, sienten un dolor y los pinches parchecitos de la farmacia para que se vea que traigo algo, ¿no? O sea, si te fijas, es como un común denominador de como, está de moda, lo uso, pero no es porque lo conocemos o entendemos la causa a raíz del por qué. Y obviamente lo decía el Inge ahorita con el tema del hielo, pero también en el tema de saber entender y de protocolizar, que tú muy bien lo explicabas, en el sentido de que nosotros también como papás exijamos a nuestros entrenadores, exijamos a nuestras academias, exijamos a nuestros equipos, exijamos a las ligas que exista verdaderamente un protocolo. ¿Por qué? Porque la realidad es que no existe. Y sí, escúchanos, tú liga patito, tú liga de barrio, tú liga regularizada, sí liga de instituciones deportivas. Creo que es importante que a nosotros como papás, o sea, si en las empresas nos dan capacitación y existen... Les exigen esa normalización de educación. De primeros auxilios, y lo vemos, te lo digo porque lo sé, mi esposa pues trabaja es maestra, es educadora, y recientemente tuvieron capacitaciones precisamente de primeros auxilios, temas de casos de siniestro, temas de incendios. Yo en empresas he formado parte de comités precisamente de primeros auxilios. ¿Por qué en algo donde sabemos que va a haber contacto y nosotros como papás, cómo verdaderamente, uno, trabajarlo desde casa, en lo básico, como te decía hoy día, la parte del vendaje, y del día de mañana cómo poder exigirlo y cómo generar precisamente esta comunidad? Porque somos bien buenos para gritar. Somos bien buenos para exigir, pero cuando es verdaderamente algo que tiene que ver con el cuidado y el tema personal y de la salud, porque ahí sí no echamos la mano, ¿no? Creo que es algo que tenemos que empezar a difundir y a trabajar de mejor manera. Totalmente, es educacional y cultural. La verdad es que lo que les decía, el deber ser, todo eso ya está dicho. O sea, realmente el sistema de salud en México es muy bueno, pero ¿por qué la gente no cree en él? Por la ejecución de esa teoría, ¿no? Entonces, pues es parte importante de educar, por eso están estas cosas. A mí me encanta, y como un tema más de innovación, que exista ChatGPT al día de hoy, todas las inteligencias artificiales, porque antes la gente buscaba este tipo de preguntas pues en Wikipedia. ChatGPT, aunque sea, tiene un poquito más de criterio, pero lo único que va a tener más criterio es la gente más educada. Y eso es generacional. No vamos a ir en contra de los que dicen de los vendajes, del hielo y tal, que de repente van arrastrando creencias, pero por eso mismo, entre más se regularice el esparcimiento del conocimiento, la divulgación, pues más fácil vamos a llegar a eso. Pero va a tardar tiempo y es tema de criterio, es tema totalmente de educación, que no se hace a veces ese cambio en una generación, es transgeneracional. Ok, entonces ahorita dijiste algo de la creencia del vendaje. Entonces, ¿el vendaje en nuestros niños futbolistas, si es bueno o no? Híjole, sí son preguntas justamente donde entra el criterio. Y ahí es donde viene lo difícil, ¿no? Tratar de descubrir el hilo negro, decir qué es lo que se necesita, la verdad es que es muy permisivo. El tema del vendaje, por nomenclatura, por teoría y por definición, no se necesita y no debe de hacerse. Pero el niño debería tener las herramientas en entrenamiento de propiocepción, control, todo eso se entrena, que le llamamos entrenamiento de tejido conectivo. Cualquier cosa que haga la chamba del cuerpo no debería estar, porque va haciendo más dependiente al atleta de eso. Pero de repente, yo tengo mi estadística, he hecho algunas publicaciones de mis chicos, por ejemplo, en el deporte profesional, en el básquetbol, solamente el 7%, o sea, el 93% de mis chicos no tiene ligamentos laterales del tobillo. Se le rompieron en algún momento de su carrera y así sigue jugando. Eso genera artrosis y problemas a posteriori. Pero ellos ya juegan, entrenan, y de hecho así es como lo marca de repente los coaches. Hoy es entrenamiento con tape, con vendaje, porque va a ser entrenamiento duro. Ya lo marcan como una normalidad. ¿Eso es normal? No. De hecho, un buen estímulo desde niños de fascia, un buen estímulo de entrenamiento de tejido conectivo, de propiocepción, de cambio de dirección, es lo que hace, por ejemplo, hoy hablando de fútbol,
que Mbappé sea Mbappé y Haaland sea Haaland. Esa capacidad de transmitir las cargas de fuerza tiene que ver con un entrenamiento desde niños de movilidad. Si ven a Messi, por ejemplo, cómo se mueve y tal, tiene mucho que ver con esa movilidad de tejido conectivo. Cuando tú utilizas un vendaje, lo restringes. Pero, claro que sí, por eso te decía el criterio, tiene un tema de protección. ¿Qué pasa si de repente a mi niño se le barren? Con o sin vendaje lo van a lastimar. Pero ¿qué tal si de repente apenas le cayó un poquitito y con el vendaje, como si fueran los carriles en el boliche, le detiene la bola y no se le rompe el ligamento? Sí, por eso ahí es como un tema de criterio donde si el partido o los niños ya son lo suficientemente grandes donde va a haber alguna interacción, podría haberse beneficiado como prevención vendarse. Pero el niño tendrá que entrenar y haber venido jugando y sabiendo cómo vendarse un buen vendaje y realmente tener las capacidades, además de la protección del vendaje, las capacidades de propiocepción, control motor y demás, ¿no? Entonces, yo me iría, y resumidas cuentas, como indicación primaria, no deberían vendarse, siempre y cuando entrenen bien. Si el niño ya trae alguna lesión, es otra cosa, es un caso aparte, es un tema de criterio. Y hablar de tratar de prevenir, pues entonces que los niños jueguen con casco y con todo y que sí estén jugando. Y así limitaría el proceso. Y ¿sabes qué, Doc? Acabas de decir un tema importante que yo creo que es donde parte de la crítica que tenemos que hacer como papás a los sistemas de entrenamiento. O sea, yo no soy entrenador, tampoco es de que tenga la verdad absoluta, porque siempre he dicho que en este canal o sea, hablamos desde la experiencia de lo que nos ha tocado vivir. Finalmente, a veces hay más información que vemos afuera que lo que vemos que está pasando en la cancha pendientes del entrenamiento de nuestros hijos o de los partidos. Independientemente de que exista un doctor, incluso en donde nuestros hijos están entrenando o hoy están jugando, ¿por qué? Porque te puedo decir que el 99% de las academias no existe un médico de guardia que esté pendiente en el momento preciso que suceda alguna situación. Entonces, yo, por ejemplo, yo me acostumbré a vendar por prevención. Ni siquiera fue por un tema, ¿por qué? Porque si hay algo que a mí me gustaba trabajar en casa era el tema de pliometría. O sea, fortalecer las articulaciones, sobre todo pie, tobillos, rodillas. O sea, afortunadamente yo tampoco tuve una lesión más que la cerebral, que hace mucho tiempo. Pero sobre todo en ese sentido y yo, por ejemplo, así lo hice yo con mi hijo. O sea, enseñarte a vendar porque hoy día tú no sabes si hay un hoyo en la cancha, si está... O sea, que son más temas como de prefiero que en el momento que pase haya algo que te proteja a que realmente, o sea, como tú dices, necesario no es. Y vaya que a mí me dijo un fisio en su momento, es que no es necesario el vendaje. Pero, o sea, también depende de qué tipo de vendaje o cómo lo vas para qué lo vas a utilizar. Exacto. Tú decías una parte importante en ese momento del tema marketinero, a final de cuentas, de traer las kinesiotape y demás. Bueno, es una forma muy ya no estamos llevando. Muy despectiva de decir, bueno, es lo que rige el mundo hoy día, a final de cuentas. Totalmente. Y pensar que, por ejemplo, Jude Bellingham, que les hace hoyitos a las medias y demás, hay un caso bien conocido de Gareth Bale, que justamente así decía que no se lesionaba, o sea, cosas ya más de su precisión, que justo cuando le preguntas al científico es como que no se necesita, pero a ver si el jugador, al paciente, realmente lo siente así, tiene una indicación, tiene una indicación por certeza. En el caso específicamente de qué se necesita y qué no se necesita, justo parte de la base del riesgo de cada tipo de deporte. Cada tipo de deporte tiene riesgos de lesiones diferentes. En este caso, obviamente en el fútbol, lo que es rodillas, tobillos, tiene una parte importante. Y vendajes específicos con tape rígido, hecho por un profesional o que sepan vendarse ellos, hace toda la diferencia a de repente lo que hacen que es pues el típico, voy a transpolarlo a algo muy polarizado, en el gimnasio los que usan la faja y se ponen las cuerdas acá y se amarran acá, por ejemplo, para hacer peso muerto y demás. Si tú necesitas todo eso para hacer peso muerto, no deberías de estar haciendo peso muerto a menos que estés compitiendo literalmente en esa rama deportiva. Pero si tú lo necesitas para entrenar, quiere decir que no estás ahora sí que en posición para entrenar de esa manera. Eso es lo que pasaría y tal vez sería la diferencia entre lo que necesitamos para entrenar y lo que necesitamos para competir. Con los chicos, yo me iría más hacia un tema simplemente de tobillos, hablando de fútbol específicamente y hablando de niños, tobillos nada más como un cierto criterio. Okay. Hay niños, y de hecho eso lo sabemos en deporte genómica, que tienen una capacidad increíble de laxitud y nunca se van a romper. Y hay otros niños que son de cristal. Entonces, como tú dices, te enseñaron parte de un protocolo, de una educación, tiene un sentido y ese sentido se llama criterio. Y ese criterio, mientras lo tengas tú claro, al niño, por más que lo limite un poquito el vendaje,
pues bueno, que el resto de la semana, el resto de los días, entrene entrenamiento de movilidad para que no le pase factura el estar un poquito rigidizado en el partido. Oye, perdón, me dije, viene complementando lo que comentaba López, la importancia, o sea, en la manera preventiva, porque también vemos que la realidad es que no todos los chicos lo hacen y hay que ser conscientes. La mejor manera de prevenir antes de un partido es un buen calentamiento. Totalmente. ¿Qué pasa entonces? O sea, el Inge mencionaba al principio de la charla el famoso tema del Don Sobador, ¿no? Y hoy día hay muchos chicos, incluso ya también como adultos, en las canchas o en los lugares donde vamos a jugar, existe quien te masajea con calor. Y con eso dices, ya estoy listo, vámonos a jugar. Dime si estoy en lo correcto, pero eso es una de las peores cosas que puedes hacer antes de entrar a una cancha, ¿no? Fíjate que, y voy a entrar y salir rápido una anécdota, está tan incipiente la medicina del deporte que apenas tiene como 80 años. A ver, y suena bien ilógico, pero es entender que en medicina muchos conocimientos se tienen de hace 500 años, de hace 1000 años. El tema de medicina del deporte, en los mejores momentos cuando se hizo el auge fue en los años 80 y 70, con el doctor Astran, con el doctor López Chicharro y demás en Europa, y se fueron haciendo algunos dogmas, esos dogmas de llamarle calentamiento a lo que realmente hoy día le llamamos preparación a la tarea. No se trata de calentar, y por eso justamente una crema que calienta, ya estoy listo. Hoy de hecho, por ejemplo en Atlas, está la psicóloga, ahorita se me fue el nombre, un saludo ahorita, me voy a acordar, que lo empezó a hacer mucho en Santos, en Pachuca, en lugares donde realmente se tiene de repente muchas más ciencias aplicadas detrás de... y me llamó mucha atención porque lo vi, yo ya lo había estudiado, pero no lo había homogenizado, que es lo que llamamos calentamiento neuromotor, que es, yo le pongo al jugador unas indicaciones de cómo moverte y el hecho de estar viendo, analizando y coordinando, esa coordinación ojo, mano, cuerpo, realmente es un calentamiento. Se prenden más zonas en el cerebro y el jugador está más listo para jugar que el que está sudando. ¿Cuántas veces decimos, corre 2 vueltas a la cancha y ya que estés sudando ya estás listo para calentar? No, eso estás calentando. Y claro que es una de las herramientas de prepararte para la tarea, que es lubricar tus articulaciones, aumentar tu temperatura para que la sangre se distribuya hacia los músculos. Esa es una. Pero también hay que entender que lo más importante, y de hecho lo que nosotros llamamos profesión de tarea, que es el calentamiento a grosso modo, es hacer cosas de la ejecución que tengas esa coordinación cerebro-músculo. De repente cuando tú, si vienes caminando, pasas 10 horas sentado y quieres pegarle un balón, le vas a pegar todo torpe y hasta te vas a lastimar. Pero ¿qué pasa si poco a poco vas incrementando la cadencia y cada vez más? El tiro 100 te va a salir con la técnica perfecta. Es, a final de cuentas, entrenamiento neuromotor. Como el hielo, como el vendaje, como el calentamiento, son cositas tan chiquitas, pero que podríamos hablar todo el día, que ya se saben, que ya tenemos muchísima evidencia. Y ojo, ahí es donde viene la parte de educación de entender, sí poner en tela de juicio los dogmas de la vida entera, todo lo que nos han recomendado toda la vida, y acercarse con un profesional. Hoy día es mucho más sencillo y en México estamos muy afortunados de que es muy accesible todo y que estamos en una sociedad y en una etapa cultural donde tenemos inteligencia artificial, donde tenemos divulgación, donde tenemos, obviamente, con el riesgo de entrar también en desinformación, pero realmente, híjole, hay tantas cosas que se pueden decir de esto que no acabaríamos, ¿no? Pero sí entender que el calentamiento es una parte muy importante como preparación a la tarea, y así el enfriamiento, que también es el otro nombre, que es la desaceleración al final del partido, que la recuperación para el próximo partido empieza cuando terminas el que estás jugando, ¿no? Okay. Entonces, ese tipo de recuperación para el siguiente día es también igual de importante y nos tendríamos que poner a hablar de pauta por pauta, que eso pues es la importancia de que se involucren los papás, se involucre el entrenador, la misma sociedad, y esos lineamientos que ya existen y que ya se dicen y que hay normas oficiales mexicanas de todo esto, para preparación, para los chicos, para la vigilancia, simplemente se ejecuten, ¿no? Y es como tú decías hace un momento, es una responsabilidad pues compartida. Ok, ahora, vamos a regresando, digo yo, 3 horitos atrás. Ok. En el tema de las lesiones, hay siempre indicaciones médicas, ¿no? Uh-huh. De, oye, tienes que hacer estas cosas para primero repararte y luego te vengo con la terapia. Y te voy a hacer 2 preguntas al respecto. ¿Qué pasa? Que digo, la pregunta y la respuesta ya está, es casi inmediata.
¿O qué tan importante es seguir las recomendaciones médicas del descanso, de las terapias y de regresas a jugar otra vez? Y la otra, ¿qué tan bueno o qué tan malo es acelerar la recuperación de una lesión? Es un punto muy importante y creo que es la pregunta adecuada para la base de todas las lesiones en particular. Yo empezaría diciendo que hay dos tipos de lesiones, traumáticas y por sobreuso, lo habíamos dicho hace rato. Ambas, a final de cuentas, dependen de si hay una lesión estructural o no. Hay lesiones estructurales donde algo se rompió, se dislocó, se esguinzó, bla, bla, o donde solamente es función. Está dolorido, está inflamado, está torpe, ¿sale? Entonces, cada una va a depender de cosas diferentes. Ya para hablar de tiempos y demás, tenemos que entender y ir a la ciencia básica. Es una parte que siempre les digo a mis pacientes que nadie casi conoce y que de hecho muchos médicos no la explican, porque yo espero que sí la sepan, que es que el aparato locomotor es el único sistema del cuerpo que no tiene capacidad de regeneración. Cero, no hay, no existe. ¿Qué significa esto? Cualquier cosa que se rompa o se lastime va a cambiar, se va a remodelar, no va a estar igual que antes. Dicho esto, partimos de una norma que se llama tiempos biológicos de reparación, de cicatrización, de tal, que esos hoy día, todavía el día de hoy, y que lo sepan todos los papás, por más que quieran de repente que el señor Miyagi lo repare en un segundo, no se pueden acelerar los tiempos biológicos, no existe, no hay forma de decir que Alexis Vega, o que en este caso, por ejemplo, el de Toluca, el güerito, va a regresar para el Mundial, Marcel Ruiz, no hay forma de acelerar el tiempo biológico, hay forma de asegurar que en el tiempo biológico necesario el paciente le vaya bien, eso sí, y es donde entran muchas de las técnicas nuevas de terapia regenerativa. Pero pensar que existe algo que nos va a acelerar un proceso es inaudito. Ahora, hay muchas cosas que nos pueden retrasar el proceso. Y entonces ahí es donde viene la parte importante de todas las interacciones, indicaciones, tratamientos, fisioterapia, medicamentos, que tenemos que tener en cuenta para que justo al menos no se retrase el proceso. Porque un mal manejo, una aceleración, por ejemplo, la que tuvimos con Luis Romo en Chivas, por ejemplo, va a ser que simplemente retrasó su proceso otra vez. Lo que tenemos que hacer es asegurar que el tiempo mínimo necesario, el tiempo biológico, se cumpla y en cuanto se cumpla el jugador esté listo. Para eso hay muchas herramientas. Ahora, lo que decíamos, parte de la base de la naturaleza de la lesión, de si es grado 1, grado 2, grado 3, en la nomenclatura vieja, por ejemplo, y nos puede definir qué necesita un jugador, ¿no? Pero partimos de una base otra vez, que es que el aparato locomotor no se regenera. El mismo hígado hasta un 75%, el mismo cerebro tiene capacidad de hacer nuevas células, pero el aparato locomotor es el único que no. Por eso las terapias regenerativas hoy por hoy están muy abocadas hacia la ortopedia, hacia el tema del aparato locomotor, porque es la única opción que estamos empezando a mejorar, y es un poco, realmente muy poco, hablo de cosas teóricas e in vitro, pero en vivo casi no se notan, en algunos sí, para poder mejorar esas situaciones, ¿no? Pero partimos de esa base. ¿Qué pasa cuando llegan los niños conmigo, mis pacientes pediátricos o del CODE Jalisco y demás, o los chicos futboleros? Yo siempre les digo, una lesión es la excusa perfecta para que seas un mejor atleta. ¿Por qué? Porque no te va a quedar igual la rodilla. Tengo chicos que a los 12 años ya les operan de cruzado. Lo más común, eso es muy común en los niños que ya están jugando en Chivas, por ejemplo, en Atlas, en Fuerzas Básicas. Entonces, no es una lesión que te va a acabar la carrera. Hay muchas herramientas de tratamiento. Te puede ir muy bien y puedes regresar mejor que como estabas antes, pero igual no vas a estar. ¿Cuál es la diferencia en que regreses mejor o que regreses peor? Que tú te conviertes en un mejor atleta. Y siempre les hago esta analogía. Un campeón, no hay ningún campeón que haya llegado sin lesiones a ser campeón. No quiere decir que te tengas que romper para ser campeón. Sí, correcto. Pero cuando tú te rompes, o aprendes o dejas de jugar. Y aprender significa calentar, ir al fisio, ir al médico, prepararte bien, no hacer cosas que no desvelarte, el tema de nutrición, o sea, tantas variables que existen de rendimiento que las aprende el niño porque dice, híjole, lo que venía haciendo antes ya no me sirve porque como me rompí, tengo que hacer más de lo que venía haciendo. Para eso sirven las lesiones, fíjate, tienen un trasfondo también de aprendizaje importante, pero parten de una base, y otra vez vuelvo al tema biológico, que es, no va a quedar igual una lesión. Y en eso jugamos todo lo demás. Ahora lo voy a transpolar, y para que quede bastante claro, al final de nuestra vida. Nos van a doler, ese esguince que tuviste a los 10 años, te va a doler cuando tengas 80. Por eso mismo, porque se remodeló el tejido, no se volvió a hacer, no tiene esa capacidad del cuerpo. ¿Qué pasa de viejo? Dejas de moverte, dejas de entrenarte, te debilitas y ahora sí ya te pasa factura. ¿Qué tenemos que hacer cuando tengamos alguna lesión? Mantenernos en forma y cada vez más. Y si lo hacemos así, por más que estemos llenos de cicatrices, nuestro cuerpo va a seguir mejorando porque tiene esa gran capacidad de plasticidad y de modificación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, de nuevo, los tiempos biológicos no cambian. La aseguranza o poder realmente impactar y en que se cumpla en el menos tiempo posible, que eso lo dicta la biología, ahí sí que tenemos muchas herramientas
desde cómo manejamos los primeros auxilios hasta cómo hacemos un protocolo de fisioterapia y rehabilitación. Ok. Ahora, era. Ahora sí, dicen por ahí lo que la gente cuenta, ¿no? Uh-huh. Cuando Maradona, se decía que al final ya ves que quedó medio chuequito, Uh-huh. que Maradona, y vi su biografía, no sé qué tan cierta fue la biografía de Maradona, se lesionó bien gacho y lo aceleraron, y que cuando se lesionaba lo infiltraba. Uh-huh. Entonces para mí ese dicen que era un aceleramiento para que siguiera jugando. Al final como quedó, como que se iba montado en un caballito, ¿no? Uh-huh. Entonces la pregunta va a eso, o sea, qué tan bueno, qué tan malo, pues es hacer esos temas y no dejar que el cuerpo trabaje solo y a su tiempo. Perfecto. Y ahí me gustaría introducir dos conceptos. Uno, lo que es el deporte para la salud, y uno que es el deporte para el rendimiento. El deporte todo el mundo dice, bueno, es muy bueno, nos ayuda así en muchos aspectos. Lo que es el deporte para la salud, que le llamamos wellness. Lo que llamamos fitness, que es deporte para el rendimiento, es todo destrucción. Hay que saberlo. El deporte de alto rendimiento no es sano. Ser profesional no es sano. Okay. Pero el objetivo, y ahí es donde tal vez regresaría igual, como tú decías 3 doritos antes, decir, cuando yo me lesiono, ¿cuánto tiempo tengo y cuál es el objetivo que tengo? Tengo muchos de mis jugadores, de repente de otros países, que es como, Doc, no me importa romperme, pero yo necesito llevar este pago de esta quincena a mi casa porque si no, no puedo. Y se rompen, y cada vez están más rotos y acaban. ¿Cuántas veces no vemos jugadores con muy mala educación o con mucha necesidad que a los 40 años están con cuerpos de 80? Ese es el deporte de alto rendimiento, lastimosamente. Por eso las estrategias de educación y de tratamiento son para tener carreras como la de Cristiano Ronaldo, como la de LeBron James, que son carreras donde se cuidaron tanto todo el tiempo que van a llegar a los 40 viéndose de 40, que van a llegar a los 80 viéndose de 80, no como el gordo Ronaldo, como de repente Maradona, que tal, que llegaron totalmente rotos, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones que tú me comentas de tratamientos son con el objetivo de rendir, son con el objetivo de poder realizar una tarea para poder cobrar, para poder ganar un mundial, para poder hacer otra cosa. Es totalmente alejado de la medicina. El médico del deporte, otra vez, ya los que nos dedicamos al alto rendimiento, porque médicos del deporte más es el tema familiar, es el tema organizacional, sistemas de salud, pero el médico del deporte que nos dedicamos al alto rendimiento, que a mí me encanta esto, somos el abogado del diablo, somos el raro de la medicina. En la medicina tenemos el juramento hipocrático que hacemos cuando empezamos, que es primero no dañar, primero no nochare. El médico del deporte eso lo dejó, sí, 50 metros atrás. Ojo, y eso no es que sea malo, sino que el objetivo de la medicina al alto rendimiento es otra. Yo necesito poder discriminar entre hacer el menos daño posible, pero también poder balancear, y es donde entra el criterio y decir qué tanto es tantito, de lo que necesita el jugador. Y obviamente aconsejar y guiar hacia la educación para que pueda, lo menos que se pueda lastimar. No hubiera recomendado infiltraciones, que justamente lo que se hacía hace muchos años. A mí, el doctor Ramiro en Chivas me infiltró cuando tenía síndrome de Osgood-Schlatter, me desgració la rodilla porque me infiltró corticoides como 4 o 5 veces. Y digo, no por eso no fui profesional, seguramente porque me tenía lesión de talento también, pero son prácticas que antes eran lo normalizable. Y obviamente parecen magia el corticoide, por ejemplo, las infiltraciones, temas, digamos, de bombero, que sí las hacemos todavía en la medicina, pero tienen que ver con un objetivo y un criterio, y de hecho todas esas, quien las regula se llama WADA, el Comité Antidopaje. Entonces, todo ese tipo de situaciones nosotros ya tenemos que sí, que no, que se puede hacer, que no se puede hacer, y en base a eso el médico dice, ok, lo que va a repercutir en tu vida el resto de la vida, esto no está ni pensado. Lo que puede repercutir en que te tardes un poquito más en la lesión, en que tengas un poquito más de dolor, en que tal vez no sea lo adecuado, pero tampoco te va a repercutir el resto de tu vida, adelante, te lo facilito. Medicamentos, temas de dolor, temas de recuperación, pero sí hay una línea muy establecida que es muy delgada entre lo que no se recomienda para nada y lo que podemos de repente los médicos del deporte como abogados del diablo, pues sí deberías no jugar cuando traes gripa, pero ahí te va, te quito todo y vámonos a jugar. O los que de repente sí cruzan la línea, que hacen cosas que no deben y luego son los chicos que van, pues si van a alguna instancia internacional, pues se los lleva a la WADA y olvídate, se les acaba la carrera como Chava Carmona en su momento, Aaron Galindo, que son esos casitos están muy buenos, yo me los sé de primera mano. Entonces sí es esa parte, ¿no? Entonces no aceleras procesos, malamente enmascaras procesos, yo cambiaré esa palabra, en aras de un objetivo, que también es válido. Me acuerdo de un partido con México que Ramoncito Morales
jugó con el hombro luxado y se vendó. Y ¿sabes qué? Pues si te vuelves a golpear, te va a volver a doler, pero pues ya se rompió, ya se luxó. Y jugó así porque no había cambios. Ya hoy día, por ejemplo, la FIFA permite esos cambios cuando es de por lesión, aunque hayan tenido todos. Se ha ido regulando esa parte, pero sí hay que entender lo que es la biología y lo que es la ciencia. Eso no va, pero algunas instancias pues hacen poder facilitar un proceso que en lo que se recupera por completo y esperando que no se lastime más, les damos chance a los jugadores de que se instalen desde antes de lo esperado. Ok, a otra pregunta. Hablaste de que hay niños en fuerzas básicas en Chivas que ya están operados de los meniscos o de los ligamentos. Y tal. En la academia de mi hijo se han lastimado 2, 3 niños, de la clavícula, del hombro, otro de los meniscos, y se escuchó en Radio Pasillo, no tengo la nota a primera mano, que no los iban a operar porque operarlos a esta edad iba a afectar parte del crecimiento, ¿sí? Entonces, primero, ¿sí es cierto eso? Y 2, en esos casos, ¿qué procede? Justo, hay algunos eventos, como una lesión de cruzado, donde para operar tenemos que taladrar el hueso, y sí, cuando el niño todavía tiene el núcleo de crecimiento, que nosotros llamamos así, que es la epífisis, la parte, digamos, la puntita del hueso, pues sí, claro que podemos afectar su crecimiento. Por eso se toman decisiones, y lo que les decía hace rato, en los niños no nos importa el rendimiento, nos importa la salud, y que vayan mejorando. Entonces, esa parte que yo les comentaba del alto rendimiento, o sea, esa en los niños no debe de existir. De hecho, está tan estudiado cómo de ir de repente a los niños orientándolos al deporte, que la especificidad, que así se llama, ya ponernos en un deporte franco como sería el fútbol, debería ser hasta los 12, 13 años. Okay. Apenas empezar a especificarlos. Obviamente no es así, pero esa pauta, digamos, en los niños no es lo mismo, y lo que les comentaba, a un atleta de alto rendimiento, alguien que vive de eso, alguien que ya es instancias de campeonatos. Sí pasa, sí afecta, y muchas de las lesiones hoy día cada vez más las vamos mejorando los tratamientos para no necesitar algo tan agresivo como una cirugía o tan agresivo como una infiltración. O sea, pareciera que no es mucho, para los niños les puede afectar mucho la mente cuando le haces algo intervencionista. Por eso, cuando la lesión llega a ese nivel, a ver, no hay que quitarlo del deporte, sino tal vez limitar algunas partes del deporte, sería la opción. Okay. Y bueno, Fer, ya hablaste de cómo interpretar o entender distintos tipos de lesiones, o sea, aquellas que pueden ser más de organismo, más de tema tejido, más muscular, y otras que sí tendrán que atender a otro tipo de circunstancias. Las recomendaciones y las buenas o no tan buenas prácticas que de repente podemos llegar a tener o entender, y sobre todo porque yo quisiera, porque normalmente el tiempo apremia y también hay que seguir con las actividades, y yo veo, y mencionabas algo bien importante ahorita. Hablamos de los sistemas, de los tipos de lesiones, de poder entender, de los protocolos que tenemos que empezar a trabajar, porque creo que no los tenemos, o sea, hay que ser honestos, no los tenemos. Pero sobre todo, y yo a lo mejor nunca voy a cansar de hablar del propósito de este canal, ¿no? Que es, si bien buscamos acompañar a nuestros hijos en la parte deportiva, en un sueño que pueden tener o aspiran a la parte futbolística o en cualquier deporte, finalmente también es atender una base importante, que es formar personas. Claro. Y en la formación de personas, tristemente a veces no nos enfocamos en la formación de la salud. Y tú dijiste una cosa bien importante ahorita, lo que es performance o alto rendimiento a lo que es bienestar. Y que hoy día nuestros hijos tendrán que estar, y tenemos que entender, papás, que tienen que estar en el lado del bienestar. Exacto. Ya si la vida, si la dedicación, el profesionalismo, la disciplina que nuestros hijos puedan tener y que nosotros podamos acompañarlos, les permite llegar a este nivel de alto rendimiento, pues que esto sirva como una base, una premisa fuerte, que es lo que la intención de platicar contigo, Fer, es que nuestros chicos entiendan en qué lado están actualmente, porque si bien no son exentos de que puedan tener lesiones y que esto pueda marcar su vida, como tú dijiste, una lesión tendrá a cambiar, pero no tiene por qué afectar, sino mejorar. Ajá, exactamente. Entonces, a partir de esto, que es el aprendizaje que yo creo que nuestros chicos tienen que entender, o sea, ni todo es ganado, ni todo está perdido. Y sobre todo es
entendamos empezar a cuidarnos. ¿Por qué? Porque lo hablamos con la parte nutricionista, con la parte física, o sea, Luis Giovanni, que platicamos con él, y decía, a ver, hoy día tenemos que entender que lo primero es trabajar la causa raíz, ¿no? Que es el cuerpo, es el descanso, es la alimentación, es el reposo, es darle el tiempo al cuerpo de recuperarse, de regenerarse. Y tristemente, de repente, nosotros a veces como papás es de, no, estás bien, Fernando, vámonos. Cuando el niño te está diciendo, no, papá, me siento mal. No, papá, me duele la cabeza. Y eso de repente ha pasado, o sea, hasta de repente el chico que el domingo tiene que jugar a las 8:30 de la mañana y el niño dice, hoy no, papá, hoy quiero dormir. Y nosotros como papás decimos, no, es que tienes el compromiso con el club. No, es que tienes que ir. Espérate. O sea, creo que hay a veces no entendemos esas señales de alarma, lo podemos llamar así, de que el chico dice, hoy no quiero. O sea, porque finalmente también habrá que entender que hay otras cosas en la cabeza, que hay otras cosas en su mente, que hay otras necesidades que a lo mejor hoy ya su cuerpo está expresando de esa manera, y que no necesariamente es forzarlo a ir a jugar, o forzarlo a que juegue a las 8, a las 11, a la 1, a las 4, porque ya traemos a nuestros hijos hasta parecen talacheros. Sí. O sea, la realidad es que es como, creo que en lo que acabas de mencionar ahorita a mí me ha dejado como esa semilla de decir que estamos entendiendo por dónde tenemos que trabajarlo. Es importante entender que ahorita lo que hay que hacer con los niños, sobre todo hasta que ya sean adultos, es hacerlos unos atletas. Y por atleta me refiero en todos los aspectos, hasta el tema mental. Hay algunos protocolos que nosotros llamamos la triada del deportista para ser muy puntual en las cosas y que lo ejecuta muy bien el Club Barcelona, por ejemplo, en protocolos que le llaman ellos carrera dual. Ellos, además de futbolistas, tienen que tener una carrera, ¿no? Esa triada tiene que ver con que el atleta es la parte del medio, la parte de la familia, la parte del sistema médico y la parte del rendimiento deportivo son esas tres pilares. Pero tienen que ser igual de los tres. Las lesiones, y de hecho sí su protocolo de explicación de una lesión, la lesión aparece cuando hay un desequilibrio en esas tres partes. Entonces el atleta pierde un balance de eso, su familia, un tema de que el entrenador no entrena bien, un tema que no tiene atención médica adecuada. Entonces la formación, la educación es importante y eso entender entre lo que es alto rendimiento, que para ser alto rendimiento tienes que estar haciendo al menos ejercicio para salud, wellness, cantidad de ejercicio suficiente para ser un atleta y ya después poderte llevar a ser un deportista de alto rendimiento. Creo que para mí sería lo más importante que entendieran los papás o que aprendieran de los médicos. Esa parte importante de un proceso y ese proceso es formativo y tiene que ser pues, muy multifactorial también. Yo creo, padre, no dejarás mentir que hoy día también, Fernando, me corriges, creo que de repente también el concepto del doctor o del médico, digamos, nuestra percepción es pues, cuando se necesite, ¿no? O cuando pase algo. Yo creo que hoy día también en un tema de formación y de acompañamiento, sobre todo en el deporte con nuestros hijos, llámese fútbol o cualquier índole, pues de repente tener esa cercanía con un doctor para entender y atender cualquier situación, creo que es algo que tenemos que empezar a trabajar, creo que es algo que tenemos que dejar en la tribuna, que hoy día, como tú bien dices, Fer, hoy día la medicina ha crecido, se ha desarrollado, hay mayor oportunidades o ventanas a las cuales nosotros como papás podemos acercarnos, hasta con el simple hecho de tener un amigo, compadre o conocido médico, decir, oye, ¿cómo ves el tema o cómo le ayudan a mi hijo? Creo que esas consultas no se cobran, ¿no? Por así decirlo. Sí. Digo, no me vas a dar coscorrón ahorita, pero creo que es algo que de repente es un tema cultural y social. Yo agradezco, de hecho, el diagnóstico de salida de esas consultas son la consulta del paciente clínicamente sano. Yo agradezco cuando los papás vienen y me preguntan, y mira, es que yo le veo esto, y al final no tienen nada, pero ya salieron con un conocimiento nuevo. Realmente por el tema operativo, y si viviéramos en Finlandia y todo fuera gratis, el mundo ideal es que sí vengas muy seguido, pero de repente cuando es un poquito costoso o demás, hay que entender que sí existen cosas que valen toda la pena. La consulta del nutriólogo, la consulta del fisioterapeuta, la consulta del odontólogo, y podría decir también, ya agregando el tema del psicólogo, son consultas del paciente sano que tal vez nos mantienen evitando la consulta del doctor, ¿sale? El medirte y educarte en nutrición para que el niño sepa qué comer, el tema de ver tus dientes para estarlos limpiando antes de que se piquen, el tema de analizar tu movimiento con el fisio y estarte descargando cuando lo necesites y poderte educar en eso, hace que tal vez no llegues a necesitar al doctor. De todas maneras, el doctor tiene muchas otras cosas que es un sistema más integrativo y sobre todo hablando de deporte, el médico del deporte,
de no solamente tratar, sino también diagnosticar. Hay algo que se llama la evaluación preparticipativa, que es lo que normalmente lo conocen como los reconocimientos médicos, ¿no? En esos reconocimientos médicos en los niños se hacen evaluaciones preparticipativas donde vemos todas sus capacidades y de hecho son forma también de perfilar al tipo de niño para poderlo indicar a cuál es la mejor opción que tiene de deportes, por ejemplo. Todo eso se hace desde un paciente sano y eso tiene que ver otra vez con divulgación y con entendimiento de causa. Ahora, ya específicamente del tema de consultas, siempre les voy a decir, invertir en salud, y aunque suene repetitivo, nunca va a ser un gasto, de hecho va a ser una forma de ahorrar bastante. Y ya hablando en temas burocráticos, pues bueno, el SAT te lo deduce al 100%, así que sirve de algo la consulta. Así es. Ahora sí que nos prometieron que íbamos a hacer Finlandia, que le quede el saco. No, Dinamarca. Bueno, también era de la parte del norte. Todos los nórdicos. Entonces, no, ahora sí que chascarrillo, no tenemos nada tintes. Y estamos mejor, hablando del tema del fútbol médico, ahorita que he ido a los mundiales y como estamos muy bien en México, se los juro. A pesar de, están peor en Irlanda, Inglaterra, todos que vemos hacia arriba, Australia, tal, me ha tocado conocer con muchos y hacer networking, Polonia, con mi amigo Mateos, que le mando un saludo. En México tenemos la ventaja de que todo es posible. Todo es posible. Y en otros países están tan limitados con sus guías y sus protocolos que justamente no dejan al médico impactar todo lo que se puede hacer. Aquí en México pensáramos que es caro, pero a veces sale más barata la consulta del médico que las uñas de la señora o que la pizza y la salida al cine con los niños. Y que sea eso, si lo podemos poner en contrapolación a todo el resto del mundo, es muy económico. Ahora, ya esa educación, pues bueno, nos va a ser útil para el resto de la vida. Y mira, a mí nos enseñaban a nosotros una analogía en su momento en que empezamos a entender y identificar qué es caro y qué es barato. Ajá. O sea, de repente anteponemos la salud porque podemos tener una percepción que es caro y de repente volteamos y decimos ciertos tenis o la bolsa o la cirugía estética, pues vale la pena antes que otra cosa. Entonces creo que ese es el mensaje también que tenemos que empezar a trabajar y empezar a cultivar. Y finalmente yo no me quedo más que agradecerte, Fernando, antes de cerrar, yo quería pedirle al doc dos cosas. Primero, ¿qué nos recomiendas como papás, a falta de todo lo que tú has platicado que debe de haber dentro de una cancha de fútbol? ¿Qué nos recomiendas a los papás para armar un botiquín de primeros auxilios? Esa sería la primera. Y segundo, tu mensaje hacia los papás final. Ok. Bueno, con el tema del botiquín es muy sencillo. Heridas punzocortantes y temas, digamos, de vías aéreas, saber despejar un poquitito. Realmente como botiquín, para alguien en general lo importante. Ya cuando tengamos a alguien capacitado para utilizar algún medicamento y tal, ya será otra cosa. Pero lo que es vendajes, apósitos y material de limpieza es lo básico en un botiquín, lo que tiene que tener el botiquín ahí chiquitito del equipo, ¿no? Y bueno, ya lo demás debería haber siempre un paramédico por allá en los partidos. Y el mensaje final, ¿cuál sería? Híjole, sí, tratamos de resumir muchas cosas, ¿no? Lo que hemos dicho, saber discriminar de manera rápida lo que es una lesión, lo que es una necesidad de lesión, lo que es una necesidad de recuperación y entender que al menos en los niños hasta que no cobren y hasta que no sean alto rendimiento, lo prioritario solamente existe en temas de salud. Y si no lo forma o lo puede lastimar más o lo puede limitar más, no entra en la ecuación, sacarlo de la ecuación. Importante que los niños disfruten el deporte, que se hagan atletas en todos los aspectos, que no solamente vean un solo deporte, que puedan ser un poquito más, digamos, atléticos, no solamente en la cancha, sino también en cómo comen, cómo duermen, que cómo come, cómo se mueve, cómo come y cómo duerme, es el 90% de su salud, a final de cuentas, y cuidar mucho el ambiente de la relación, sobre todo, y entendiendo, me puse a ver su podcast un poquitito más, que es el tema de la relación de lo que nos importa, y creo que la audiencia a la que está dirigida, que son los papás, el papá futbolero, entender esa necesidad imperante de que el papá esté educado y que ese estímulo, tanto positivo como negativo, va a repercutir en la vida del niño. Entonces es importantísimo estarse educando en estos espacios, saber qué es lo que está pasando y no dejar de mejorar en ese sentido. Y los niños,
pues obviamente entender que todo lo que de repente parece facha y demás que hacen los deportistas de alto rendimiento, lo harán, como los cortes de cabello y demás, cuando sean así. Antes de eso, para poder llegar a sus niveles, tienen que ser un atleta bien educado, que haga lo que tiene que hacer en su momento. ¿Estás oyendo, Pues, Bruno? Fer, agradecerte y como parte de, ahora sí, el protocolo de cierre, ¿dónde te pueden ver nuestros papás? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar? Finalmente, estamos hoy día aquí en tu consultorio, en tus instalaciones. Ahora sí que, papá, los invitamos también a tener comunicación directamente aquí, Fernando. Bueno, yo tengo mi liga acá en Luis Pérez Verdía, se llama Physiolife, por acá no se ve luego, pero luego ahí le dejamos tal vez la rayita, exactamente. Mis redes sociales, la verdad es que, a diferencia de lo que ahorita están, lo platicamos antes de empezar, no me gusta tener redes sociales de médico, se me hace un poquito medio prostituir un poquito el área, pero con todo gusto me pueden encontrar también en Astros de Jalisco, soy el médico de los Astros de Jalisco. Igual, cualquier cosa, duda, pregunta, aquí en mi clínica tenemos todas las atenciones, tanto de reentrenamiento, return to play, fisioterapia, nutrición, evaluaciones morfofuncionales, y lo que hoy por hoy está más en boga, también yo soy médico certificado para hacer procedimientos de alta intervención con ortobiológicos, células madre, plasma con plaquetas y demás, que hoy por hoy, y de hecho eso tuve una discusión ahí con Rafa Ortega, que hace 3 años en sus congresos ponía que no servía de nada, y el congreso del año pasado es como, somos innovadores en plasma rico, plaquetas y viscosuplementación. Bueno, es normal, la medicina va cambiando, hay que buscar siempre lo mejor, ¿sale? Y pues nada, un gusto de haber estado con ustedes, espero los acercamientos sean mayores, porque ya vimos que hay muchísima carnita, demasiado, y el médico del deporte, a diferencia de lo que, por ejemplo, creían, creo que cuando llegaron, que era cómo atender lesiones, no solamente vemos lesiones, también tenemos el tema de integración en un ambiente específicamente donde el deportista no solamente es la base, sino también la familia y el contexto alrededor del niño, políticas públicas y demás, ¿no? Entonces hay que saber eso. Pues, Doc, nos abriste la puerta para volverte a visitar. Sí, Muchas esperemos gracias. que pronto estemos por acá también. Muchas gracias. Tribuna, ya lo saben, síganos, busquen ahora sí recomendaciones y la asistencia obviamente para atender y prevenir lesiones y la salud de nuestros hijos. Fernando y su equipo estarán seguramente atentos a cualquier cosa. Suscríbanse, comenten qué más cosas o qué dudas puede resultar de esta plática, porque seguramente vendrán nuevas y aún más y mejores, Fer, incluso teniendo más invitados. Entonces, papás, no me queda otra que agradecerles y echarle muchas ganas. Un gusto, saludos. Y ya tú saben, saludos a todos, menos a una. Gente, Hasta la próxima. Luego, bye bye.